Episodio 63. Eliminar el sufrimiento. En este episodio vamos a ver qué podemos hacer para liberarnos del sufrimiento, qué podemos hacer para dejar de sufrir. Te doy la bienvenida a este espacio de psicología y desarrollo personal, creado desde psicovías.com. Soy Elena Echeverría, psicóloga, formadora y autora del libro Lee, Escribe, Camina, y tu guía, tu acompañante en el episodio de hoy. En este episodio quiero que hablemos del tema del sufrimiento. El sufrimiento está en nuestra vida. Podemos decir, y aquí estaría el debate, si el sufrimiento forma parte o no de la experiencia humana. Todos sufrimos. Todos tenemos situaciones que nos duelen, todos tenemos situaciones que nos gustaría que no sucedieran. Pero lo importante para trabajar el sufrimiento es darnos cuenta de qué está pasando en nuestra vida, de por qué estamos sufriendo. Muchas veces el sufrimiento parece algo externo, parece que sufrimos por culpa de, y aquí inserta en este paréntesis de por culpa de, ¿a quién culpas de tu sufrimiento? ¿Culpas a tu pareja? ¿Culpas a tus hijos? ¿Culpas a la situación de tu país? ¿Culpas a los políticos? Es verdad de que hay situaciones que vivimos a diario que nos producen dolor y eso es inevitable, pero muy importante es darnos cuenta qué podemos hacer nosotros y nosotras con ese dolor, porque el dolor no tiene que pasar a sufrimiento, no tenemos que estar en un sufrimiento constante porque lo que está sucediendo fuera no nos gusta. Yo te pregunto, ¿qué consigues? Y quizá esta pregunta a veces duele. ¿Qué consigues con el sufrimiento? Es decir, ¿existe una ley de que si llego a un sufrimiento 10 voy a lograr que las cosas de fuera cambien? ¿Alguna vez ha pasado que si pones más kilos de sufrimiento en tu vida, lo que sucede en tu vida cambia? ¿Ha pasado alguna vez? Y la respuesta seguramente es que no. Pero estamos en esa constante reivindicación, en ese constante sufrimiento. ¿Cuál es la primera idea que te planteo para eliminar el sufrimiento? Ten presente que cuando hablamos de dejar de sufrir implica un proceso de transformación, un proceso de sanación, de curación, de cambio. La pregunta es, ¿quieres dejar de sufrir? Entonces tienes que aceptar el hecho de ese cambio en tu vida, de ir dando los pasos para generar ese cambio. Como te decía, la primera idea, la primera propuesta es la aceptación. La aceptación no tiene que ver con resignarse, no tiene que ver con hacernos indiferente a lo que está pasando. La aceptación tiene que ver con la libertad. Porque coincidirías conmigo si estás echando kilos y kilos de sufrimiento en tu vida, llega un punto que te vas a paralizar, que te vas a oponer a lo que sucede en tu vida y desde ahí no podemos avanzar, desde ahí no podemos ser felices ni sentirnos libres. Cuando hablo de la aceptación es de entender que a veces nos estamos oponiendo, estamos luchando contra cosas que ya han sucedido. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir rumiando un tema de no me gustaría haber dicho esto, esta persona se ha comportado mal conmigo de esta manera, esta persona no debería haber hecho, yo no debería haber hecho, cuando ya ha sucedido, cuando ya lo has hecho? Pero está nuestra mente en ese momento de sabotaje dando vueltas y vueltas a esas cosas que consideramos que no tendrían que haber pasado. Pero han pasado. Tú fíjate lo inteligente de comprender, de aceptar de qué ha pasado y ahora que ha pasado, ahora que yo tomo responsabilidad, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la actitud que puedo tener? ¿Qué es lo que puedo hacer? En definitiva, esa es la idea. Cuando hablamos de aceptación, hablamos también de dejar que las cosas sean como son. La realidad está sucediendo. Es verdad que hay cosas que no te gustan, pero están sucediendo. Es verdad que hay cosas que suceden de forma inesperada, pero están sucediendo. Ya están sucediendo, por mucho que sufras, van a seguir sucediendo. Y seguramente me has escuchado otras veces, pero quiero plantearte la idea de la aceptación con una metáfora que se llama la metáfora de las arenas movedizas.
Cuando sucede algo que no queremos, cuando sucede algo que nos hace sufrir, ¿qué hacemos? O algo, por ejemplo, inesperado que no nos gusta. ¿Qué es lo que solemos hacer? Solemos luchar, solemos oponernos, solemos generar ansiedad, tristeza, echamos más, entre comillas, más leña al fuego, incentivamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y cuando estamos en arenas movedizas, es como si estuviéramos en movimiento. Si tú caes en arenas movedizas, o sea, caes en esa situación que ha pasado, puedes ponerte a luchar, seguramente entres en esa lucha constante una y otra vez. Y esa lucha, esa oposición a lo que está pasando hace que te hundas más en las arenas movedizas. Pero en cambio, si tú te estiras, sientas en contacto con lo que está sucediendo, flotas en las arenas movedizas. Quizá parezca algo que no es intuitivo, pero es así. Así que plantéate, cuando hablamos de aceptación, plantéate ante una situación que interpretas de sufrimiento, que estás luchando contra ella, estás hundiéndote más en las arenas movedizas o por el contrario, estás entrando en contacto con aquello que está sucediendo. Y esto nos une a la segunda de las ideas. Para dejar de sufrir, para eliminar el sufrimiento, hemos de tomar conciencia de nosotros. ¿Qué está pasando? Por un lado, ¿cómo interpreto la situación que está pasando? Porque al final muchas veces la situación, lo que pasa, es neutral. Y quizá te pelees con esta idea, pero yo te digo que lo que estás viviendo es neutral. Donde está el verdadero sufrimiento es la interpretación que estás haciendo de esa situación. ¿Cómo la interpretas? ¿Cuáles son las creencias limitantes? ¿Cuáles son las ideas acerca de ti mismo, de ti misma, que pones en la situación? Ante ese juicio de dolor, de sufrimiento, ¿qué creencias, qué ideas, qué pensamientos estás poniendo encima? Has de observarlos, más allá de luchar para que la otra persona cambie, para que la situación sea diferente, en situaciones que no están bajo nuestro control, pero sí está bajo tu control. Darte cuenta de cuáles son los pensamientos, de cuáles son las creencias y irlas poco a poco cambiando. Y también si hay ese sufrimiento, ¿por qué no entrar en contacto con ese sufrimiento? Detrás del sufrimiento hay libertad, detrás del sufrimiento hay conocimiento de uno mismo. Muchas veces cuando sufrimos no entramos en contacto con lo que está pasando. Nos resulta incómodo y huimos. Yo te propongo en esta observación que entres en contacto con esa incomodidad. Que te sientes contigo, que utilices, como vimos en episodios anteriores, el poder del silencio. La situación está pasando, estás sufriendo. Y eso puede ser un hecho que tú interpretes. ¿Por qué no sentarte en un espacio de silencio contigo y dar ese espacio a esa incomodidad, a ese sufrimiento? Dejar de luchar. Así que en esa observación trabaja tus pensamientos, tus creencias para irlas desmontando, cuestionando y da un espacio, entre comillas, a ese sufrimiento, un espacio para entrar en contacto, porque quizás ahí descubras muchas cosas de ti mismo o de ti misma. Otra de las cosas fundamentales si queremos liberarnos del sufrimiento es aplicar una estrategia básica que es la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienes de aquello que está pasando en tu vida? Aunque creamos que es algo externo, podemos darnos cuenta que aunque sea un pequeño grano de arena, estamos aportando. Ya sea en el juicio que hacemos en esa situación, ya sea en la queja que hacemos, podemos incentivar ese sufrimiento. Así que plantéate cuál es tu responsabilidad con respecto a lo que está pasando. ¿Te puedes hacer cargo de tu sufrimiento? ¿Puedes verlo de otra manera? Tú tienes la responsabilidad y la libertad de ver cómo actúas, cuál es la actitud que quieres tener ante el sufrimiento. Y esa responsabilidad es la que te va a llevar a la libertad. El sufrimiento no es algo que sucede fuera, no es culpa del otro. El sufrimiento es una experiencia que tú estás teniendo. Una experiencia que, si te das cuenta, puede tener un punto de irracional, porque a más sufrimiento no se generan esos cambios. De hecho, a más sufrimiento generas más bloqueos. Y tienes que diferenciar una cosa. Podemos liberarnos del sufrimiento
O darnos cuenta de que sí, habrá situaciones que nos puedan doler, pero el hecho de liberarte, de dejar de sufrir, no implica que pierdas tu empatía. Podemos seguir teniendo muchísima empatía con lo que sucede. Y desde esa empatía, desde ese ponernos en los zapatos de la otra persona, entendiendo, comprendiendo su situación, nos va a ayudar a ser más libres de actuar y de poder ayudar y acompañar a esa persona. Así que plantéate qué responsabilidad tienes en lo que está pasando. Porque al final, si es en una relación, ¿qué parte de responsabilidad tienes? Si es en algo que está sucediendo de manera inesperada, ¿qué parte de responsabilidad tienes? ¿Tienes responsabilidad en tu actitud, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en el espacio que das a esa incomodidad? Y en plantearte desde esa responsabilidad si quieres sanar ese sufrimiento, si quieres avanzar en tu vida. Y una de las ideas fundamentales que podemos encontrar en filosofías más orientales tiene que ver con el hecho de que si viviéramos en el presente, estaríamos en paz, no sufriríamos. Y es un desafío muy fuerte estar en el presente, no damos valor al presente. Cuando hay aceptación es que estamos también en el presente. Pero piensa ahora mismo, párate un segundo conmigo, cierra los ojos. ¿Dónde está tu mente? Por lo general, nuestra mente, si estamos en un momento de tristeza, de depresión, nuestra mente, tu mente, va a estar en un pasado. Tendría que haber sido, tendría que haber hecho, tendría que haber pasado. O rumiando heridas que han pasado, situaciones de sufrimiento, traumas, esas creencias de por culpa de esto que ha pasado yo no voy a poder ser. Si estás en un momento de depresión, estás en ese pasado, dando vueltas y también en una parte inconsciente. Pregúntate cuánto sufrimiento estás cargando por pensar tendría que haber pasado, tendría que haber hecho, tendría que haber dicho. Y por otro lado, si estás con la ansiedad, es que estás en el futuro. ¿Qué pasa si sucede esto en el futuro? ¿Qué pasa si esta persona hace? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa X? Y estás en ese futuro y entonces se activa la ansiedad. Plantéate dónde está tu mente. Es un ejercicio, es un entrenamiento volver al momento presente. Y otra idea con el momento presente, ¿qué está pasando ahora en tu vida? Ahora mismo que me estás escuchando, ¿dónde estás? ¿Qué acabas de vivir? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás respirando? ¿Qué pensamientos aparecen en este momento? Pregúntate ahora que estás viviendo, ahora que estás vivo, viva, ¿qué está pasando ahora? Y desde ese ahora, ¿qué puedes hacer? Y es importante. Y como último punto, cuando hablamos de liberar el sufrimiento, es aceptar, es entender que tenemos que iniciar un cambio, que tenemos que iniciar una transformación. Y la mejor manera de hacerlo es a través de un proceso terapéutico, de un proceso de curación interior. Si hay sufrimiento en tu vida, es muy probable que tengas heridas en el pasado, que tengas heridas que tengas que traer a la luz, que tengas que desinfectar, que tengas que observar para después sanar. Si hay sufrimiento en tu vida, quizá también estés luchando con algo que está sucediendo en el presente, con algo que no estás aceptando, porque consideras que aceptarlo es algo horrible, pero quizás no sea así. Y en este proceso terapéutico en el que yo te pueda acompañar, como sabes, puedes trabajar conmigo en terapia online, podemos ir poco a poco iniciando el cambio, iniciando los pasos necesarios. Y a veces esos pasos, si están elaborados dentro de un plan terapéutico, de un plan de acción, pueden ser saltos que nos ayuden a avanzar más rápido para liberarnos de ese sufrimiento. Así que no se trata de una fórmula mágica, como te he dicho otras veces, ni de aplicar 5 minutos algo, sino de entender que el sufrimiento forma parte de tu vida, desde cuándo lo estás arrastrando, cuáles son las heridas que no te atreves a ver. Puede ser una herida de desvalorización, una herida que puede estar unida al miedo al fracaso, una herida de no servir para nada.
cuáles son las heridas que puedes traer de tu pasado, que puedes traer de tu infancia y cómo liberarlas. Y luego, por otro lado, cuál es el sufrimiento en este momento actual, qué no estás aceptando de lo que estás viviendo. Y la responsabilidad de iniciar ese proceso de cambio, ese proceso terapéutico. Plantearnos de que quizás lo que esté sucediendo en nuestra vida podemos encontrar la manera de solucionarlo. Quizás lo que está sucediendo ahora en tu vida que consideras que trae sufrimiento, detrás de eso es un aprendizaje, te va a ayudar a avanzar mucho más rápido en tu vida. Si te fijas, en vez de luchar en no aceptar lo que está pasando, en sufrir por lo que está pasando, que a veces eso es inútil, es estéril, podemos plantearnos que eso que está pasando puede dar la posibilidad de transformar nuestra vida. Nos puede ayudar a ser más fuertes, nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a buscar claridad en lo que queremos. Muchas veces estamos centrados en la otra persona, nuestra felicidad, nuestro futuro depende de alguien. Y claro, si ese alguien hace algo que no queremos, si ese alguien se plantea la relación o lo que sea, sufrimos. Y quizá ahí la vida te está diciendo que en vez de luchar en esas arenas movedizas, te plantees encontrar una estabilidad contigo. Te preguntes qué es lo que tú quieres en tu vida, cuál es la dirección que tú quieres tomar. Y quizá estas preguntas no las respondas en 5 minutos, pero plantéate en hacértelas para ti mismo, para ti misma. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero de verdad que te haya gustado, espero que hayas tomado nota de alguna de estas ideas y que algo de lo que he compartido contigo te haya resonado para trabajar en eliminar tu sufrimiento. Como sabes, espero tus comentarios, dime qué te ha parecido este episodio, qué es lo que más te ha ayudado, qué es lo que más te ha servido. Como sabes, si te ha gustado, dale me gusta. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y así no te vas a perder ninguno de los nuevos audios. Y comparte este episodio, tendrás algún enlace para compartir y comparte este episodio porque seguro que a las personas de tu alrededor les puede ayudar. Como sabes, te invito a que sigas conmigo escuchando los episodios anteriores, suscribiéndote a mi canal de YouTube, suscribiéndote a este podcast, como también sígueme en redes sociales. Me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y también si tienes ese compromiso con iniciar ese cambio en tu vida, aquí me tienes para trabajar en terapia online. Si quieres más información de la terapia online, te doy el siguiente enlace, psicoguías.com/sesiones, psicoguías.com/sesiones. Debajo también tendrás el enlace para ir directamente. Y como sabes, me puedes escribir para lo que necesites, contacto@psicoguías.com. Y una última cosa antes de marcharte. Es muy probable que el sufrimiento que estás sintiendo pueda estar unido a la ansiedad. Si es así, si sientes que hay un exceso de miedo en tu vida, si sientes que no sabes cómo gestionar ese estrés, esa angustia, esa ansiedad, puedes descargarte un manual totalmente gratuito donde te voy a enseñar 3 técnicas para vivir sin ansiedad. El manual tendrás un enlace debajo o directamente puedes ir al enlace psicoguías.com/manual ansiedad. Así que es otro recurso que dejo a tu disposición. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar una semana más escuchándome y te veo en el siguiente episodio.